Bueno, yo creo que la renta básica se inscribe en lo que son los nuevos derechos, digamos. A veces uno se pregunta si existen o no nuevos derechos por conquistar. Bueno, obviamente sí. Aparte, Fernando, es una propuesta que uno a priori diría que viene de un sector de la izquierda, digamos, pero la verdad que hoy lo están hablando también líderes económicos y empresarios del mundo, incluso Elon Musk y otros referentes mundiales. Hola, soy Gustavo Aguirre y esto es Encuentros. Es una iniciativa formativa pensada desde la red Encuentro para el Desarrollo y hoy estamos ya en el tercer capítulo, tercer episodio le damos en llamar. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que se ha ido instalando de a poco desde hace algunos años en la agenda pública de los diferentes países y hoy está siendo discutido y debatido a nivel global. Es un tema que tiene que ver con la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, y es el tema de la propuesta que se está llevando y desarrollando a nivel global, como decíamos, que es la renta básica universal. Y hoy tenemos la presencia de manera remota de un compañero que es escritor, es compositor, músico y además es dueño de un extenso currículum vinculado a la gestión pública, pero dado a su modestia nos dijo que nos presentemos así nomás como un compañero, como un escritor. Así que bueno, hoy estamos con Fernando Grill, es autor de un libro sobre la renta básica universal y cómo luchar y terminar definitivamente contra la pobreza. Es un libro muy interesante. Estuve leyendo, Fernando, además que lo escribiste en plena pandemia. Así que bueno, también nos podés contar un poquito cómo fue todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bueno, muchas gracias por la invitación, Gus. Un placer estar con vos esta tarde. Y bueno, nada, te escuchaba, sí, en plena pandemia. La verdad que lo terminamos de publicar en plena pandemia. A ver, es un tema que obviamente yo venía escribiendo de antes y de mucho tiempo antes. Pero bueno, la pandemia terminó acelerando un poco también su debate, ¿viste? Que era un tema que por ahí parecía ficción. Yo incluso lo cuento en el libro cuando empiezo, que mientras estaba escribiendo eso, me sorprendía que hubiera ganado el debate público este tema, que a pesar de que lo veníamos estudiando hace muchos años, no, todavía estamos muy lejos, ¿viste? Y la pandemia, como con otros procesos, como con el proceso del comercio electrónico, de los cambios de transporte, que los cambios del teletrabajo, bueno, generó cambios que en muchos aspectos de la vida humana fueron significativos, entre otros, la posibilidad de poder discutir justamente el tema de un ingreso básico universal o renta básica universal, como vos decías, ¿viste? Empezó tímidamente, empezó un poco a nivel mundial para contener un poco a las personas que durante la pandemia no podían trabajar. En Brasil se hizo muy fuerte una transferencia, Bolsonaro hizo unas transferencias importantes, Donald Trump también en Estados Unidos, y bueno, en Argentina también hubieron los IFE, que fueron una especie de renta básica, no universal, sino que fue un par de veces nomás, pero que habilitó la conversación y la discusión de esto, obligó al mismo Estado a mirarse a sí mismo y entender un poco cómo estaba haciendo las políticas públicas de transferencia, cómo estaba focalizando, cómo estaba buscando el público objetivo que podía requerir este tipo de transferencias, y abrió un debate que me parece que en el mundo se abrió, que está creciendo mucho, que tiene muchas aristas, que tiene muchas formas de ver y de pensarla. Se puede pensar la renta básica desde una perspectiva de una política social, pero también se puede pensar desde una perspectiva de seguridad social, como me gusta a mí pensarla. Bueno, todo esto está debatiéndose en el mundo. No existe un modelo de renta básica, sino que hay muchos diferentes, como no existe tampoco un modelo previsional, como vos sabés, digamos. Existe en cada país modelos diferentes. Bueno, yo creo que la renta básica se inscribe en lo que son los nuevos derechos, digamos. A veces
uno se pregunta si existen o no nuevos derechos por conquistar. Bueno, obviamente sí, ¿no? El otro día estuve en La Rioja en la juramentación de la Constitución, yo sé que estuviste también ahí cerca vos. Bueno, la Constitución de La Rioja propone algunos temas interesantes: la conectividad, el acceso al agua y la energía, el acceso a servicios de salud mental y la renta básica universal, como un derecho que obviamente habrá que reglamentar, que ahora va a haber una discusión sobre una ley que lo va a reglamentar, y habrá miradas diferentes de cómo se implementa, de cómo se regula, de cómo se obtiene o no se obtiene. Pero básicamente, en términos filosóficos, el ingreso básico universal es un ingreso básico garantizado mínimo de subsistencia para todos los seres humanos. ¿Sí? Aparte, Fernando, es una propuesta que uno a priori diría que viene de un sector de la izquierda, digamos, pero la verdad que hoy lo están hablando también líderes económicos y empresarios del mundo, incluso Elon Musk y otros referentes mundiales, economistas de distintas tendencias, ¿no? También están hablando de esto como respuesta a los grandes problemas que está generando el sistema, ¿no? A través de, ya sea por como vos dijiste al principio, la aceleración de lo que es el cambio tecnológico, esta revolución que se está llevando adelante, cómo se aceleró la automatización, la profundización de la inteligencia artificial y otros desarrollos que también no están poniendo en duda incluso el trabajo, ¿no? O muchísimas actividades laborales, ¿no? Totalmente. Como decís, digamos, hay como impulsores de esta idea de todas las ideologías, ¿viste? Está desde el Papa Francisco hasta Elon Musk. Incluso en los antecedentes filosóficos de la renta básica uno encuentra figuras del catolicismo como Tomás Moro, digamos, que fue el primero en hablar de hecho de una renta básica universal en su libro Utopía. Tomás Moro es el doctor de la Iglesia, el patrono de los políticos cristianos, es decir, un tipo con una relevancia importante en lo que es la patrística de la Iglesia, en la doctrina de la Iglesia. Bueno, es uno de los antecedentes, pero también tenés antecedentes en Milton Friedman, por ejemplo, un economista libertario norteamericano que hablaba de un ingreso mínimo de subsistencia. También encontrás otros exponentes en el liberalismo inglés, es decir, es una política que, como decís vos hoy, aparece impulsada por el Papa, por el sector del sindicalismo, por gente de la tecnología como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, como Bill Gates, que, como decís vos, es muy importante lo que estás planteando. Se empieza a dudar de la relevancia del trabajo asalariado, digamos, ¿no? Me gusta hacer esa aclaración porque el trabajo es muy difícil que desaparezca. El trabajo es la actividad humana. Trabajo es cuidar a tus hijos, que esto también es parte de lo que está poniendo en discusión la renta básica, digamos, si valorizamos o no los trabajos de cuidado de personas, el trabajo de cuidado. Bueno, cuando, por ejemplo, el gobierno del peronismo reconoció la famosa jubilación de las amas de casa, bueno, hizo un reconocimiento de ese trabajo, digamos, como un trabajo importante para la sociedad. El trabajo de las personas que trabajan en el tercer sector, el trabajo de artistas, intelectuales. Bueno, hay un montón de cosas que por ahí no coinciden con la idea tradicional de trabajo asalariado, pero que sin duda forman parte de actividades humanas muy importantes, tal vez mucho más importantes que muchos trabajos asalariados, por ejemplo, y que la gran pregunta es si vamos a reconocer o no como algo valioso para la sociedad. Bueno, la renta básica entra en esa discusión y entra en realidad, como decíamos antes, como un derecho a garantizar. Es decir, no es que lo van a cobrar, si bien es universal como todos los derechos, no es que lo van a recibir todas las personas, sino que en realidad lo que queremos garantizar es que nadie reciba o nadie tenga un ingreso menor a determinado valor, digamos, que también obviamente se discuten las diferentes miradas de la renta básica, si ese valor tiene que ser un ingreso equivalente a la canasta de indigencia, si tiene que ser equivalente a la canasta de pobreza, o como dice Elon Musk ahora, tiene que ser un alto ingreso, ¿no? Ahora Elon Musk está diciendo justamente eso, tiene que ser, no va a ser básica, tiene que ser un ingreso más alto porque la riqueza que va a producir la inteligencia artificial tiene que ser apropiada colectivamente, ¿no? Bueno, cuando uno piensa también en la renta básica, piensa en una manera de compartir colectivamente determinadas cosas cuyos logros son colectivos. Por ejemplo, la inteligencia artificial,
por ejemplo, determinados commodities que pertenecen a todos los habitantes de una sociedad y que a veces son usufructuados por algunos, bueno, cuestiones socioambientales, hay un montón, el acceso a la tierra, ¿viste? O sea, uno dice, bueno, para que alguien pueda ser dueño de su tierra, tiene que pagar un impuesto que haga que los demás, digamos, tengan una existencia. Son muchas de las discusiones que hay desde el derecho, desde la seguridad social, y que tienen que ver con esto, con cómo hacemos para conquistar ese nuevo derecho a la subsistencia. Sí, en definitiva, recién hablabas de la inteligencia artificial y bueno, digamos, estos algoritmos o los que entrenan la inteligencia artificial se basan en información que genera toda la humanidad, ¿no? Entonces ahí puede ser también una forma de discutir un poco qué valor genera a los ciudadanos del mundo o a las personas del mundo toda esta información que estamos otorgando o transfiriendo para que ellos después puedan trabajar con estos motores y con esta inteligencia artificial que estabas comentando. Todos somos parientes del que inventó la rueda, ¿viste? O del que inventó la música, o del que inventó... Es decir, la inteligencia artificial claramente es un logro colectivo, digamos, ¿viste? Claro. Porque es algo que está enriquecido con contenidos que fuimos generando todos. De hecho, hay grandes discusiones hoy en Estados Unidos, por ejemplo, un grupo de artistas demandaron un algoritmo de creación de imágenes porque dicen que enriquecieron ese algoritmo con las imágenes que ellos generaron. Un grupo de medios de comunicación está demandando también a ChatGPT porque dice está enriquecido con los textos que nosotros generamos. Bueno, es una discusión que yo creo que va a terminar en suma cero, digamos, ¿no? Que va a terminar en esta idea que pone en cuestionamiento por ahí todo un corpus legal de derecho de autor, digamos, que existía y que existe todavía en la humanidad y que empieza a tambalear porque uno dice dónde empieza y dónde termina, ¿viste? ¿Dónde es una creación tuya? Algo que está montado sobre una creación de todos los seres humanos, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial se enmarca claramente en esta discusión y por eso muchos de estos tecnólogos empiezan a plantear la riqueza que esta inteligencia artificial va a generar va a ser tan grande que hay que repartirla correctamente porque si no la concentración va a ser muy grande en unos pocos. Y por otro lado, es un logro colectivo, de nuevo. En el fondo también, todas estas plataformas tecnológicas han sido construidas con el enriquecimiento que hicieron de sus algoritmos o trabajadores o usuarios, ¿no? Por eso cuando aparecen estas empresas como Uber o como Pedido Ya, que uno dice, bueno, pero hay un punto donde los trabajadores que participan de esas aplicaciones también están trabajando para enriquecer ese algoritmo, ¿no? Claro. Entonces, también se pregunta mucho si esas plataformas no deberían pagar un impuesto específico. En la OCDE, por ejemplo, se habla de presencia digital significativa para describir este tipo de plataformas que tienen una importancia en la economía de un país o un lugar y que merecen ser grabados de una manera diferente, ¿no? Claro, por lo que implican y el impacto que tienen en la vida de la gente. Después, ahí en tu libro, describís muy bien, ¿no? Esto en distintos capítulos, queda muy clara la idea de que esto no es solo, además de ser una cuestión de ética, digamos, de que no nos puede dar lo mismo la pobreza y la desigualdad que existe en el mundo, y desde una óptica solidaria, además de tener esa óptica solidaria, también es una forma de impactar en el sistema vigente, ¿no? Y como tal vez como una solución o posible solución a grandes problemas que hoy tiene la humanidad y cómo impactaría en la economía, cómo puede impactar también en el mundo laboral. A mí no me gusta decir mercado laboral, creo que el trabajo no es una mercancía, pero se habla genéricamente de esa manera. Cómo puede dar respuesta también a otros desafíos, ¿no? Como el tema de las todas las migraciones que hay en el mundo hoy, el problema que existe muy, muy fuerte, cómo puede también impactar en esto, lo que hablábamos recién del cambio tecnológico y en el sistema previsional también, ¿no? Le das una fuerte impronta en tu libro a esto, ¿no? La crisis de los sistemas previsionales y le explicás muy bien cómo fue cambiando la ecuación, ¿no? De los aportantes y de los que reciben la jubilación y eso está impactando en todos los países del mundo y hay que dar una respuesta,
estaría muy bueno si nos podés comentar un poquito de esto, ¿no? Totalmente. Dos cosas. Una vinculada a esto último que estás contando, y después por ahí si querés hablamos del tema de los impactos que podría tener en general, ¿no? Una renta básica que hay estudiado, que hay validado en estudios. Pero es muy importante lo segundo que decías vos, digamos. El mundo hoy está en crisis, todos los sistemas de seguridad social del mundo están más o menos en crisis, hay muy poquitos que no lo están, tal vez el noruego, que han encontrado componentes de financiamiento diferentes o alternativos a lo que tradicionalmente se conoce como un sistema de seguridad social, ¿no? Que está, en general tiene ingresos vinculados a los trabajadores, digamos, ¿no? En el caso argentino es más complejo porque la mitad de los ingresos son del IVA corriente, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general en el mundo hay una relación entre el trabajo asalariado y los sistemas de seguridad social. Eso está entrando en crisis, digamos, y por varias razones. Está entrando en crisis porque los cálculos actuariales sobre los que fueron hechos, esas estimaciones no funcionan más, porque en parte la expectativa de vida se ha aumentado mucho y hoy la gente ya vive muchos años más. Ahí apareció algo que es el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que eran lo que terminaba muchas veces matando a nuestros abuelos, ¿viste? Que era la hipertensión, la diabetes, el EPOC, y que hoy con un monitoreo, con medicamentos, con un montón de cosas, permiten extender la esperanza de vida 10, 15 años. Eso está pasando hoy y estamos muy próximos en la tecnología a una revolución de salud muy importante en los próximos años, 10, 15 años, que sea igual o relevante a la invención de los antibióticos o las vacunas. Los antibióticos, para que tengan una idea la gente, prolongaron la expectativa de vida 40 años, ¿viste? O sea, es algo que uno hoy le parece una cosa absurda. Bueno, pero no estamos muy lejos de encontrar una tecnología que postergue la esperanza de vida 30 o 40 años, digamos. Esto lo dice Google, la gente de Google, Ray Kurzweil, no es un invento mío o una charla de acá del barrio, digamos, es lo que están pensando hoy muchos de los tecnólogos más importantes del mundo que va a pasar. Bueno, todo eso nos obliga a repensar. También está pasando otra cosa, perdón. Esta gente que se jubila a los 65 años, se jubila con mucho más para aportarle a la sociedad, ¿viste? Y siente que es injusta esa jubilación por un lado, o sea, por un lado es un ingreso económico que está bien, pero por otro lado los retira de la vida con un impacto emocional, psicológico, que está muy estudiado también, que es muy malo y muy deteriorante para los adultos mayores, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a pensar entonces de nuevo si este nuevo mundo, el 2023, ya pasaron casi 80 años 100 años desde que se constituyó este sistema de seguridad social, que empezó tímidamente en la década del 20, que se consolidó más en el 45-50 en todo el mundo, digamos, en Argentina puntualmente. Perón fue unificando algunas cajas de diferentes sindicatos que existían y constituyendo ese sistema, algunas cajas provinciales surgieron. Bueno, eso se terminó de consolidar alrededor del 45-50. En el mundo ha pasado lo mismo, en algunos países no existía nada. Y bueno, la sociedad repensó y discutió, bueno, ¿cómo vamos a mantener a estos adultos mayores que efectivamente se llegan a los 65 años con una expectativa de vida muy corta, muy mala, con una incapacidad para trabajar muy grande y significativa, diferente al día de hoy? Bueno, todo un montón de debates que apareció en el siglo XX, que antes no existía, porque como te digo, aparecieron los antibióticos que postergaron la expectativa de vida de 30 años, y apareció esta generación que se llama Baby Boomer, que son los padres de los Baby Boomer, y que bueno, y bueno, ahora tenemos a los Baby Boomer, que están ahí, que es la generación de los adultos mayores hoy, que es una generación que ha tenido más o menos una vida, obviamente hay de todo, pero digo en líneas generales como generación bastante económicamente exitosa. De hecho, se calcula que va a ser la transferencia de riqueza de la humanidad más importante de la historia, ¿no? La que va a trasladar los baby boomers a sus hijos, Sí, ¿no? es muy importante ese dato que ponés concretamente en el libro, ¿no? Y también decís ahí, das un dato estadístico de una comparación del año 2015 hacia el 2050, ¿no? No sé si lo podés traer acá, esto hablabas como que se iba a duplicar la ecuación o... Sí, a ver, en todas las ecuaciones demográficas del mundo, digamos, la población de adultos mayores va a seguir creciendo, ¿no? Y va a seguir aumentando. Por otro lado, hay una caída de la tasa de natalidad muy significativa en los países semidesarrollados y desarrollados. Todo eso configura, con todo lo que estamos contando antes, también una bomba demográfica tremenda, porque aparte de esos adultos mayores, no solo van a necesitar jubilaciones, sino también atención médica,
Bueno, hay que repensar seriamente qué es el sistema, cómo es el sistema fiscal que tenemos que construir. Y digo esto y parece a veces ciencia ficción, pero uno se olvida que en el mundo ha discutido muchas veces los sistemas fiscales. A principios del siglo XX se crearon muchos de los impuestos a las ganancias, a la riqueza, que era algo que no existía y que, bueno, que permitió mantener ejércitos y conformar burocracias. Bueno, en el 45, como hablábamos antes, aparecieron los impuestos laborales, los impuestos al consumo. Bueno, es hora de repensar para mí a nivel mundial, pero en Argentina es imprescindible el debate fiscal, previsional y laboral. Son las tres facetas que consolidan lo que se llama tradicionalmente el estado de bienestar, digamos, ¿no? Y que en Argentina es el estado que construyó el peronismo, se dice mucho habitualmente, ¿no? Pero todo el mundo existe este estado de bienestar, que es el que en buena medida permitió lo que hablábamos recién de los baby boomers, que ellos sean muy exitosos económicamente. Es decir, es la generación que nació después de la guerra, sería, ¿no? Exactamente, de la generación guerra mundial, de la Segunda Guerra. El fin de la Segunda Guerra Mundial, cuyos padres encontraron estos sistemas de seguridad social, o sea, no tuvieron que mantener a sus padres por primera vez en la historia, ¿no? Lo dice con naturalidad, pero por otro lado, esa seguridad social les permitió a ellos también gozar de una jubilación cuando se jubilaron, porque muchos de ellos están jubilados ya. Bueno, ese modelo para mí fue muy exitoso, pero es un modelo que está en crisis y que hay que repensar y rediscutir. Un poco en línea con lo que vos decías al comienzo, Gus. El trabajo, las nuevas tecnologías, la economía de plataformas, la apropiación de los recursos naturales, algo que todavía no hablamos, pero que es muy importante en la discusión pública hoy de Argentina. Bueno, en provincias como la tuya, de minería, ni hablar. En otras provincias como de la Patagonia el tema de la energía está también puesto en tapete, como también se discute el tema de las retenciones en la región pampeana, ¿no? Es decir, son diferentes cuestiones que hacen a cómo apropiamos esos recursos que en realidad son de todos los comprovincianos, digamos, y que cómo hacemos para socializarlo. Bueno, hay modelos, por ejemplo, el modelo de Alaska, que es un modelo que me gusta contar bastante, que comenzó en 1974, Alaska, un gobernador republicano en 1974 descubre el petróleo. Eso, Alaska era un estado y sigue siendo un estado poco poblado, digamos, ¿viste? Muy hostil ahí cerca de Rusia, bien en el norte, bien polar, pero que sin embargo descubrió el petróleo y cuando este gobernador republicano comienza a recibir las regalías petroleras, decide constituir un fondo, que se llama el Fondo Permanente de Alaska, en el que se iban a depositar los ingresos, parte de los ingresos, digamos, petroleros que llegaran al Estado, y otros de ese fondo se fue invirtiendo en otras cosas. Eso constituye hoy un fondo que tiene muchos años, y que todos los años otorga un cheque a cada alasquense, digamos, a cada persona de Alaska, que hoy están en unos $2.000 más o menos. Hay años que es un poco más, años que es un poco menos, pero básicamente son $2.000 anuales, ¿no? Bueno, esa renta básica es un ejemplo de esto que hablábamos recién, de cómo apropiar los recursos colectivos de una forma colectiva, digamos. Bueno, vamos a una cosa. Otro modelo, perdóname, que no está en crisis previsional es el noruego, que también está fundamentado en el petróleo. Existe el Fondo Noruego Soberano, que es el fondo público más importante del mundo. Es un fondo, uno de los fondos más grandes del mundo, por cierto, además de los privados también, que se enriquece con los ingresos petroleros de Noruega, parte de ellos lo del offshore, y parte de las inversiones que realiza ese mismo fondo en otros países del mundo, parte en Noruega y parte en otros países del mundo. Es uno de los fondos más importantes del mundo y es el que complementa el sistema de seguridad social noruego. Por eso Noruega no tiene problemas de seguridad social. Argentina tiene un problema gravísimo, como brevemente, pero la mitad del ingreso del sistema de seguridad social es el IVA, un impuesto que le cobra el 21% de patrimonio a una persona indigente que no llega a comer. Esa persona que no tiene para comer todos los meses va al supermercado, compra un paquete de arroz y el Estado le dice: vos dame el 21% de tu patrimonio, no de tu ingreso, de tu patrimonio. Es como a Galperín le dijeran: dame el 21% de toda tu riqueza. Pues, es decir, bueno, este sistema fiscal es el que digo yo que es crítico, que está mal construido. Sí, es regresivo, digamos, ¿no? Totalmente regresivo. Totalmente regresivo. Entonces digo, vamos a hacer una cosa, construyamos un sistema fiscal nuevo con una premisa, que es: nadie que no reciba
no ingrese un monto mínimo de subsistencia, debería pagar impuestos, ¿no? Eso es un planteo muy similar al que hace Milton Friedman, este economista libertario, que si el presidente Milei lo leyera le gustaría, que habla del impuesto negativo. Él dice, no le podemos cobrar impuestos a alguien que no ingresa determinada cantidad de dinero todos los meses. Claro. Bueno, Fernando, se puede pensar también desde esa perspectiva. sí, también, bueno, hablas de los impuestos y hace poco, hace algunos meses, se reunieron los ministros de Economía de los países del G20 en Brasil y un poco la agenda central fue la discusión sobre la desigualdad en el mundo y una de las propuestas fue esta también, ¿no? Discutir un nuevo sistema tributario e incluso la posibilidad de un impuesto a las grandes riquezas a nivel universal, digamos, o sea, que todos los países se pongan de acuerdo en poner este tipo de impuestos. Si bien no sé si hubo una adhesión absoluta a esa idea, pero por lo menos ya se está discutiendo, ¿no? Como otro tipo de ideas, pero creo que se está poniendo en una parte central de la agenda a nivel mundial la cuestión de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Lo cual me parece que es muy, muy importante. Hay 4 o 5 cosas importantes. A ver, digamos, estamos en un momento de la humanidad de una enorme desigualdad, tal vez el más importante de la historia mundial, digamos. Hoy, según los informes que vos tomes, hay muchos informes que hacen especulaciones sobre cuánta riqueza tiene tal persona o cuánto valen las acciones que esa persona tiene. Obviamente no es en liquidez, pero básicamente, según el informe que vos tomes, entre 7 y 30 personas tienen la mitad de la riqueza mundial. Es decir, es absurdo esto. Es decir, cuando uno piensa, 30 tipos tienen la mitad de la riqueza del mundo. Vamos por esos 30 tipos, porque aunque fuéramos por esos 30 tipos, van a seguir siendo multimillonarios ellos, sus hijos, sus nietos, sus tataranietos. Es decir, hay un punto en el que es tan desproporcionado esto que, por ejemplo, cuando hay que mandar un cohete al espacio, lo puede mandar un tipo y no un Estado. O cuando hay que construir vacunas, lo genera un tipo y no un Estado. O cuando Sí, hay que o personas que tienen PBI global. más grande que varios estados juntos, ¿no? Exactamente. Y eso tiene que ver con que un poco se globalizó la riqueza o las finanzas, pero no se globalizaron los impuestos. Entonces, como vos decías, esta discusión que plantea un poco Brasil está liderando, pero que también los demócratas de Estados Unidos llevan adelante, que tiene que ver con, por un lado, tener un impuesto mínimo de ganancias a nivel global, porque hoy muchas empresas solo se radican en lugares para no pagar ningún impuesto, entonces no lo pagan en esos lugares, pero no lo pagan tampoco en ningún otro. Ahí se van en miles de millones de dólares. Por otro lado, esto que hablábamos, las grandes fortunas pagan un impuesto, ¿viste? Que significativo, que sea estable, que pueda permitir este tipo de iniciativas. Después hay otros temas muy importantes, unos que tienen que ver con los paraísos fiscales que existen en el mundo. Hay 8 o 9 países, la mayoría de ellos colonias británicas o ex colonias británicas, que son las guaridas para el lavado de dinero, y hay millones de dólares que no sabemos ni de quién son, que no pagan ningún tipo de impuestos. El FMI estima que al menos 9% del dinero mundial es dinero negro. Probablemente hay otros estudios que hablen de un poco más. Estamos hablando del 9% de la riqueza mundial, que es decir, con eso financiamos no solo la renta básica, sino lo que se decante, digamos, ¿no? Bueno, hay un mundo que empieza a darse cuenta que tiene que globalizar también ciertas miradas sociales, digamos, que no alcanza con globalizar la finanza solamente o el comercio, ¿viste? También es hora de globalizar un estándar mínimo global de vida, mismo lo que está pasando hoy en Europa con las migraciones, etcétera, etcétera. La única forma de resolver eso es garantizando desarrollo en los países no desarrollados, digamos, no hay otra forma. Y hoy lo puede garantizar tranquilamente el mundo si tuviera un sistema fiscal más progresivo. No es algo delirante lo que planteamos, es algo absolutamente conseguible, ¿viste? Económicamente. A veces parece desproporcionado, pero cuando vos haces los números, hay para sacar de todos lados, lo que hablamos de las grandes plataformas, de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Es decir, te nombré como 6, 7 fuentes de financiamiento enseguida, ¿no? Sí, pero aparte, Fer, era también dejar planteado que ni en tu libro y ni en tu pensamiento, tampoco el mío, está esta mirada antisistema, ni tampoco de que los más ricos, ¿viste?, son los enemigos del mundo y que no está ese planteo. Creo que lo que se está buscando, incluso me parece que lo planteas como que
que ante los problemas que tiene hoy el sistema capitalista, esta iniciativa puede dar respuesta a muchos de esos problemas, ¿no? Ser solución o parte de la solución a los problemas dentro de ese sistema capitalista, ¿no? que claramente en muchos aspectos no está cerrando, ¿no? O sea, eso también me parece que es importante, pero si no parece que es una propuesta antisistema o desde un lugar, ¿viste? Claro, me parece que es de adentro, con propuestas concretas y fundamentalmente que aparte puede generar cosas muy, muy positivas, no solo para los que no tienen trabajo, sino para los que tienen trabajo, están insertos porque Totalmente. Porque aumenta... esto no es incompatible con el empleo, digamos. Uno Claro, de los problemas que tuvo, digamos, muchos de los diseños de las políticas públicas de la Argentina en los últimos años fue esta incompatibilidad entre el plan, entre comillas, y el claro, empleo. no es que Bueno, esto nada para que los ver. vagos, y eso también me gustaría que lo conversemos porque Bueno, lo desarrollas muy bien en el libro, ¿no? sí, viste que en Argentina existe el prejuicio, en Argentina no, en el mundo existe un poco el prejuicio de esto. En Argentina lo vimos muy de cerca cuando fue el proceso de asignación universal por hijo, que vos lo protagonizaste también, digamos, y que fue un proceso en el que un cierto sector de la sociedad tuvo dudas, viste, y desconfianza. De hecho, me acuerdo siempre de la frase de la canaleta del jugo y la droga, ¿no? Y que cuando se hicieron después los estudios académicos, entre ellos hay uno muy interesante de Manuel Álvarez Agis, pero hay varios, digamos, del impacto de la UH. Lo que se veía es que no aumentó ni la droga, ni el juego, ni nada, sino que aumentó el consumo de proteína láctea para los hijos, la venta de zapatillas escolares, bajó la deserción escolar, digamos, el impacto fue ese, ¿no? Y cuando uno mide, hay muchos estudios de evaluación de renta básica y de los impactos que tiene, de nuevo, multidimensionalmente, ¿no? Porque no solo el empleo es lo único que importa. Bueno, hay documentado de todo, desde que en algunos lugares bajó la violencia de género, en otros lugares aumentó la escolaridad de las mujeres, en otros lugares bajó las consultas de salud mental, mejoró la autoestima de las personas y también mejoró la mirada que las personas tienen del Estado y las instituciones públicas, permitió el autoempleo de muchas personas que no podían hacerlo, mejoró la capacitación, mucha gente dedicó tiempo a capacitarse para alcanzar y tener mejores empleos de los que tenía. En otros casos también hubo mujeres que, por ahí digo mujeres porque básicamente fueron las documentadas, se quedaron cuidando a sus hijos un poco más. Bueno, sí, mejoró el consumo de las economías locales, o sea, dinamizó las economías locales porque la verdad que hubo una transferencia del Estado nacional a las provincias indirectamente, no a la provincia como Estado, sino a los ciudadanos de las provincias del interior y de los pueblos del interior, que fue muy importante, ¿no? Que hay gente que consumía en las despensas de los barrios, etc. Yo creo que, viste, en ese sentido, de nuevo, hay documentados de todo tipo de impactos, ¿viste? Y de nuevo, respecto del empleo, no hay casi ninguno que diga que se trabaja menos. La mayoría dice que trabajan más. Pero aún esos que dicen que se trabaja menos, que son porcentajes muy chiquitos, son cada caso particular, ¿viste? Según lo que vos midas, porque esto no resuelve la pobreza. La pobreza, como vos sabés, Gustavo, es multidimensional, digamos. Habitualmente se mide en la perspectiva cuantitativa por ingreso, ¿no? Una persona es pobre porque no ingresa determinada cantidad de dinero en su economía personal o familiar. Bueno, hay otras formas de medir la pobreza más cualitativas, digamos, que incorporan otras dimensiones. Por ejemplo, en Argentina está la encuesta permanente de hogares, que evalúa, por ejemplo, si tiene acceso a agua potable o a retrete con salida a un pozo, etc. Bueno, cuando uno habla de la renta básica, obviamente estamos hablando de la dimensión solamente cuantitativa de esa persona. Después hay otras responsabilidades del Estado que las va a tener que seguir acompañando. El que es vago si es rico y es pobre o es lo que sea, digamos, no va a depender de los ingresos que tenga antes, ¿viste? Yo conozco un montón de ricos vagos y bueno, nada, es la vida. Pero de todas maneras, como te digo, la mayor parte de los efectos son todos positivos. Y además, una cosa más que no es menor, cuando uno habla de pobreza en la Argentina, y habla del 60% de personas en la pobreza o 50% de la gente en la pobreza, tenemos que entender que estamos hablando fundamentalmente de niños, ¿sí? Es decir, entonces el problema de la pobreza no se resuelve con empleo solamente como se cree, porque como te digo, la mayoría de ellos son niños, estamos hablando del 60-70% de los niños de Argentina que no pueden garantizarse todos los meses las proteínas que necesitan para desarrollar su cerebro. Bueno,
Este me parece que es el problema más grave que tiene hoy el país, aunque no se esté discutiendo, aunque estemos discutiendo la plata de la CIDE para Caputo. Bueno, yo creo que estamos, porque la pobreza es injusta, como decías vos, pero también es un tremendo desperdicio de talento humano, ¿viste? ¿Cuántos pibes, yo pienso, y voy a hacer una observación media superficial, pero cuántos pibes perdemos que podrían ser futbolistas en otro país de la Argentina exportando talento porque no pudieron tener botines, porque no pudieron llegar al entrenamiento, porque no pudieron alimentarse como correspondía? Y estoy diciendo de nuevo algo muy superficial, por supuesto que cuántos ingenieros, cuántos músicos, cuántos artistas, cuántos escritores, cuántos poetas, bueno, van quedando en el camino por estar sumidos en lo que se llama muchas veces la economía de la subsistencia. Una economía en la que vos te despertás todos los días y tenés que salir a buscar dónde vas a comer vos, dónde van a comer tus hijos. Eso está demostrado que genera estrés en el padre, problemas de salud mental, genera estrés en los niños, evita que se desarrollen y evita, por supuesto, construir un proyecto de vida, ¿viste? Vos si estás en la economía de subsistencia, no tenés posibilidad de decir, bueno, voy a estudiar Derecho, voy a ser abogado para poder triunfar. No, flaco, tu vida es todos los días ver cómo conseguís plata para comer, para comer vos, para que coman tus hijos. Bueno, eso es la pobreza. Cuando hablamos de pobreza hay que ser muy crudo y muy explícito, ¿viste? Bueno, esto para mí es una inmoralidad. No creo, de verdad, creo que hay que cambiar esta sociedad, que no quiero vivir más en un mundo que tolere esto, como tampoco hace cientos de años se toleraba la esclavitud, ¿viste? Y hoy lo miramos nosotros con el tiempo y decimos, qué barbaridad, cómo mi tatarabuelo era un buen tipo, pero toleraba que existía esclavo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, yo pienso que de nosotros van a decir nuestros tataranietos, eran buenos tipos, pero toleraban que en el mundo hubiera niños, 1,5 millones de niños, según UNICEF el otro día, en Argentina que se mueran sin comer el plato de comida. Claro. ¿Y cómo pensás que se puede implementar, por ejemplo, acá en la Argentina? ¿O es algo que se tiene que aplicar en cada uno de los estados o hay una respuesta universal a un problema que también es universal, ¿no? Porque hablabas recién de la tremenda concentración de la riqueza en pocas manos a nivel global. Pero pensás en la Argentina, por ejemplo, que es unificando todos los programas. Bueno, ¿podés contarnos un poco cómo la estás mirando sí, cómo lo implementarían? Esto es parte de la discusión que hay en el mundo hoy de nuevo, ¿no? Así hay varios modelos, hay que reglamentarlo, hay que ver si una persona está presa, sigue cobrando dólares, digo, hay un montón de cosas instrumentales que habría que pensar un poco más, que forman parte de una reglamentación, un debate que habría que tener, pero obviamente Argentina hoy tiene un montón de transferencias directas de ingreso, algunas condicionadas, otras no. Sin tocar la UH vos tenés el alimentar, el progresar, el trabajar, digamos, más trabajo. Muchos programas, claro. Hay muchos programitas que muchos de ellos los podrías unificar y ya tenés una compensación de una población muy grande. Hay otra población que ya está dentro a través de la inclusión jubilatoria, digamos. Hoy los adultos mayores, casi el 90 y pico % está jubilado, eso está en cuestionamiento hoy por la caída de la moratoria, bueno, las políticas un poco del gobierno nacional, pero vos tenés un porcentaje de la población cubierta, digamos. Habría que extenderlo a un porcentaje más. ¿Cómo lo financiás? Bueno, es parte de esta discusión. Puede ser a través de una gran reforma fiscal, puede ser a través de esto que estamos diciendo de la apropiación de los recursos energéticos o de los recursos mineros, como hablábamos del modelo de Alaska o el modelo de Noruega. Puede ser a través de la creación de nuevos impuestos. Puede ser que parte de ese financiamiento también salga de las políticas sociales municipales o provinciales y se enriquezcan con las nacionales. Bueno, hay un montón de cosas para discutir. Es una erogación significativa, pero no tan significativa, por ejemplo, como los subsidios energéticos del AMBA. Hoy el Estado Nacional gasta mucho más dinero subsidiando la energía y el transporte de la capital de Gran Buenos Aires que lo que saldría garantizar una renta básica universal para todos los que faltan, digamos, ¿no? Tiene que ver con la discusión de asignación de recursos. Y también ahí, como lo planteás bien en el libro, digamos, es también la discusión de un nuevo contrato social, ¿no? En el fondo se necesita eso, ¿no? Y está ligado claramente a un dilema ético que tenemos que tener como seres humanos y también como argentinos, ¿no? En este caso, que es nuestra responsabilidad, digamos, trabajar sobre nuestros hermanos, digamos, argentinos, ¿no?
Vos sabés que una de las cosas que a mí me decía Dualde, cuando Dualde fue uno de los primeros que empezó a hablar de este tema en Argentina hace bastantes años atrás. Y lo fue porque el plan Jefes y Jefas de Hogar, digamos, vos sabés que fue el plan de transferencias directas de ingresos más importante del mundo en su momento, digamos. De ahí toma la experiencia de Lula y construye su primer plan, que es el Bolsa Escola, que después se transforma en Bolsa Familia, digamos. Y Lula lo cuenta eso, que él se inspiró mucho en esta mirada igual del plan Jefas y Jefas. Él después empieza a desarrollar la idea de la renta de ciudadanía, la verdad, él dice, pero que también él dice, probablemente sea como el voto, algo progresivamente conquistado como derecho, ¿viste? El voto, bueno, antes, y las mujeres no votaban, los esclavos no votaban, las personas de color no votaban, los sacerdotes no votaban, los militares no votaban, y fue universalizándose el derecho, ¿no? Bueno, yo creo que esto es parecido, digamos, que por un lado algo de una conquista progresiva que tiene que ver con esto, bueno, ¿cómo hacemos para ir garantizando las personas con discapacidad, por ejemplo? Ahora se está discutiendo el tema de las pensiones, cómo están asignadas. Bueno, yo estoy convencido de que las personas con discapacidad tendrían que tener un ingreso básico universal, ¿viste? Todas, no importa si son ricas o son pobres, digo, creo que es parte de la responsabilidad que tenemos los seres humanos para ayudarlos a equiparar su situación de comienzo, digamos, ¿viste? Es decir, bueno, estas cosas hay que ir discutiéndolas. Yo creo que es parte de empezar a dar la cobertura en el marco de una mirada estratégica que tiene que ver con lo que hablamos del principio, el marco de la seguridad social, un nuevo contrato social. Así como en algún momento la sociedad dijo, bueno, paren, vamos a dejar que voten las mujeres, o paren, vamos a terminar con la esclavitud, o miren, vamos a crear esta figura tipificada de delito para erradicar determinada cosa. Bueno, creo que es momento de que la sociedad discuta si estamos dispuestos todos de acuerdo en vivir en una sociedad en donde no haya ninguna persona con hambre. Se dice fácil, pero bueno, me parece que es hora de discutirlo y pensar, no, bueno, si no trabaja, bueno, entonces no estamos de acuerdo. ¿Vos Son pensás que son las utopías que necesita la humanidad también, ¿no? Para seguir avanzando. Me parece que son los temas que hay que plantear. No, pero vuelvo, insisto, con lo que te dije hace un rato, que también cómo impacta en el consumo, cómo impactaría en las economías de cada una de las provincias, de cada uno de los estados nacionales, cómo impactaría en las industrias, porque estamos de alguna manera incorporando al mercado millones de personas que antes no consumían y que ahora consumen, entonces eso tiene que generar una nueva matriz de producción o a expandir las matrices de producción que ya existían, o sea, y genera riqueza, digamos, impacta positivamente en la economía, ¿no? Hay una anécdota muy famosa de uno de los hijos de Henry Ford, que dicen que estábamos paseando por la fábrica y que le estaba mostrando al líder del sindicato automotriz de ese entonces una máquina que iba a reemplazar no sé cuántos empleos, ¿no? Y mientras se la mostraba orgulloso, el sindicalista lo miró y le dijo, bueno, pero si desaparecen todos esos obreros, ¿quién les va a comprar los autos? Claro. En algún sentido, creo que el planteo de Elon Musk, esto que hablábamos hace un rato, también va por ese lado. Él ve que la inteligencia artificial es tan veloz, va a ser tan importante para destruir el empleo, que bueno, no va a haber consumidores, ¿viste? Si no generamos un sistema fiscal nuevo, porque en el fondo es un sistema fiscal, es decir, bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa, si vos no llegás a comer, no pagás impuestos. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo, partamos de la premisa. Digámoslo de esa manera que es más fácil de entender probablemente. Pero yo creo que tenemos que avanzar hacia un mundo sin pobreza. En el libro hay una cita de Mohamed Yunus, que actualmente es el presidente de Bangladesh, después de la crisis política, asumió como presidente y fue premio Nobel, y él dice, conseguimos un mundo sin polio, bueno, conseguir un mundo sin pobreza es posible, digamos, ¿no? Y va a ser un mundo seguramente mucho mejor en el que valga la pena vivir, ¿no? En un mundo donde no haya niños que se vayan a dormir toda la noche con hambre. Exactamente, bueno, ese es el gran desafío. ¿Y qué más pensás que tenemos que incorporar en esa agenda de futuro que tenemos que dar las nuevas generaciones acá en la Argentina? Y por qué no también, creo que hoy te tenés que pensarte necesariamente de manera global, ¿no? Está todo tan comunicado, interconectado. El trabajo en general, como hablabas al principio, es un tema a repensar. De hecho, se está discutiendo mucho el tema de la jornada laboral. La jornada laboral tiene 100 años la actual, digamos, y a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido recortando, se ha ido cambiando, se ha ido esto de que no se trabaja los domingos,
eran 12 horas, y los sábados antes era de sol a sol, fue bajando a 12, primero los niños no trabajan, bueno. Yo creo que en esa idea, por ejemplo, el tema de transformar, de ir a una semana laboral de 4 días, también es un debate interesante, y poder otorgar 3 días al ocio, por ejemplo, ¿no? Que también tiene su economía, porque uno dice, bueno, 3 días que no haces nada. No, vos no haces nada, pero hace el que vende pelotas, hace el que vende turismo, hace el que tiene un hotel, hace el que vende comida, hace el que vende bicicleta, es decir, hay toda o el que hace películas, o el que, porque vos haces otro tipo de actividades. Bueno, discutir también el tema de la jornada laboral me parece que forma parte de la discusión de los nuevos derechos que se vienen. Esta idea de poder trabajar un poco menos y poder dedicar tiempo a otro tipo de actividades, como el cuidado de las personas, el ocio, la reflexión, la cultura, el deporte, y cómo eso impactaría también en un montón de aspectos, desde lo ecológico, porque bajaría las emisiones de carbono, hasta la felicidad de la gente, y bajaría la necesidad de problemas de ansiedad o de trastornos de depresión que estamos viendo y que hoy son la epidemia del tiempo, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con el mundo al que estamos yendo, que a veces nos genera un montón de incertidumbre. Vos sos papá como yo, ¿viste? Como papá que no sabés a dónde van tus hijos ni cómo es, y vas acompañando como podés como padre. Bueno, esa incertidumbre la sentimos todos. ¿A dónde es este mundo que vamos? La conectividad, los celulares todo el día. Bueno, estamos viviéndolo, pero también tenemos que animarnos a discutir nuevas soluciones para estos nuevos problemas que surgen. Y que sin duda la política es eso, ¿viste? Si no, como decíamos un ratito, si no hay utopía, no tiene sentido, burocracia, ¿no? Claro. Fer, la verdad que muy interesante la charla, muy interesante el libro. Les recomiendo a todos que lo puedan leer. El libro se llama Renta Básica Universal: ¿Por qué y cómo terminar para siempre con la pobreza? Un libro de Fernando Grill. Y bueno, ya estamos terminando, digamos, este episodio. Yo te quiero agradecer muchísimo tu predisposición, el haber estudiado tanto este tema, porque la verdad que pones datos muy interesantes, se nota que hay un estudio muy, muy profundo de esta iniciativa. Y me parece que es un capital muy importante para quienes tienen las responsabilidades de actuar, ¿no? en la realidad, de transformar la realidad. Así que creo que debería ser también un libro de cabecera de los que están militando, no solo en la política, sino en distintos estamentos. Y ojalá que sea parte central de la agenda de discusión de los argentinos, ¿no? La agenda de futuro que siempre hablamos, ¿no? Que necesitamos repensar todo, más que nada en estos tiempos, y me parece que esto es central, y por eso quiero agradecerte también, no solo por haber accedido a la invitación, sino por el aporte que estás haciendo a ese debate, ¿no? Gracias a vos, Gus. Para mí fue un placer charlar este rato juntos, y sí, ¿viste? Creo que tenemos que seguir pensando juntos nuevos desafíos, ¿viste? Creo que hay muchos. Creo que hoy, lamentablemente, la política argentina carece de discusión de alto nivel, y me parece que el desafío nuestro es tratar de tener un poco de audacia para sacudir la agenda. Así que te agradezco un montón por la invitación y bueno, nada, obviamente a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Fer. Bueno, estamos ya terminando con este nuevo capítulo que pretende justamente esto, ¿no? Comprender el mundo que estamos viviendo, aportar ideas a esa agenda de futuro para el desarrollo de la Argentina y de las provincias, y lo hacemos desde el interior del país. También creo que es un aporte que hacemos desde el norte. A veces se mira mucho desde Buenos Aires, nosotros nos miramos mucho a Buenos Aires, y bueno, de este podcast también tiene un poco esta idea, ¿no? de mirarnos desde el interior y pensar desde acá también a la Argentina y el mundo. Así que bueno, te agradezco. Te mando un saludo grande y nos estamos viendo personalmente en cualquier momento. Un abrazo grande, gracias. Gracias, hasta luego.